Bueno, nosotros somos de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Nuestro departamento o nuestra carrera es una tecnología superior en mecánica automotriz. Nuestra materia concierne a el mantenimiento de motores a gasolina. Nuestros integrantes son los siguientes: Altamirano Ángel, Jacome Steven, López Esteban, Paredes Kevin y Silva Ítalo. Nuestro docente es el ingeniero Jaime León. En este tema vamos a ver lo que son los parámetros de combustión interna. El motor de gasolina es un motor alternativo de combustión interna con encendido por chispa de 4 tiempos que convierte la energía química que contiene el combustible en energía cinética. ¿Cuál es su funcionamiento? Vamos a ver el siguiente funcionamiento, que sería: primero, el proceso se inicia con la mezcla homogénea de gasolina y aire fuera de la cámara de combustión en un elemento llamado carburador. Segundo, la mezcla obtenida se hace llegar a dicha cámara donde es comprimida. Tercero, la combustión se inicia por un sistema de encendido externo al motor, como sería la bujía. Cuarto, en el interior del cilindro se inflama y quema la mezcla de aire y gasolina. Quinto, el calor generado por la combustión provoca un incremento de presión previamente ya comprimidos y originados en un trabajo mecánico a través del pistón, la biela y el cigüeñal. Sexto, los gases quemados son expulsados por el tubo de escape y sustituidos por una nueva porción de mezcla en cada tiempo de carrera. Aquí tenemos lo que son los parámetros de combustión interna. Vamos a tener como primer punto el punto muerto superior o PMS. Es cuando el pistón en su movimiento alternativo alcanza el punto máximo de altura. Segundo, el punto muerto inferior, conocido también como PMI, es cuando el pistón tiene su momento alternativo que alcanza el punto máximo inferior, o sea que baja. Ya, empezamos con el diámetro o calibre. El diámetro es el interior del cilindro en milímetros. Carrera, la distancia entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior en milímetros. Relación de carrera-diámetro. Relación resulta dividir la carrera entre el diámetro C y D. La cilindrada unitaria es el volumen que desplaza el pistón del punto muerto inferior al punto muerto superior. Cilindrada total es la cilindrada unitaria multiplicada por el número de cilindros del motor. Volumen de la cámara de combustión, el volumen comprendido entre la cabeza del pistón en el punto muerto superior y a la culata. Relación volumétrica de compresión, relación entre la suma de volúmenes B más BC y el volumen de la cámara de combustión BC. El motor de combustión interna, también conocido como el ciclo Otto. También tenemos, en este ciclo vamos a tener lo que son 4 parámetros importantes, que sería admisión, compresión, combustión, expansión y escape. En admisión, ¿qué va a pasar? El pistón desciende con la válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de mezcla de aire combustible en la cámara de expansión. En segundo tenemos compresión. El pistón asciende comprimiendo la mezcla con las ambas válvulas que permanecen cerradas. En combustión, con el pistón en el punto muerto superior, salta la chispa de la bujía que indica la combustión de la mezcla a volumen paramétrico constante, ya que el pistón no le ha dado tiempo de bajar. Expansión. Debido a la combustión se produce un ascenso brusco de temperatura que empuja al pistón hacia abajo, realizando el trabajo sobre las válvulas que continúan cerradas. En este punto quiero aclarar que más claramente que salta la chispa y el pistón de la fuerza va a descender bruscamente con toda la energía hacia punto muerto inferior, que va a continuar con el ciclo de más. En el escape que tenemos, se abre la válvula de escape y el gas sale al exterior empujando por el pistón, que es expulsado por el pistón a temperatura mayor que cual lo indica. Bueno, esta ha sido mi presentación, espero que les haya gustado y a continuación van a continuar mis compañeros con los siguientes temas. Mi nombre es Esteban López y voy a hablar acerca de la cilindrada de un motor de combustión interna. La cilindrada o desplazamiento del motor es un factor importante que influye tanto en la potencia como en el rendimiento de un vehículo.
La cilindrada de un cilindro es el volumen que queda comprendido entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior del recorrido del pistón. Por lo tanto, para motores de más de un cilindro, el total será el 1 de ellos multiplicado por el número total de cilindros, ya que todos son de las mismas dimensiones. ¿Por qué es importante la cilindrada? La cilindrada es un factor determinante en la potencia y el torque que produce un motor, así como en la cantidad de combustible que éste consume. En términos generales, cuanto más alto sea el desplazamiento, más potencia puede crear, mientras que cuanto más bajo sea, se llevará a cabo un menor consumo del combustible. Esto se debe a que el desplazamiento tiene un impacto directo en la cantidad de combustible que debe ser atraído hacia un cilindro para crear potencia y mantener el funcionamiento del motor. ¿Cómo se calcula la cilindrada? La cilindrada o desplazamiento del motor es el volumen combinado de los pistones dentro del cilindro del motor. Se calcula a partir del diámetro y número de los cilindros, así como la distancia que recorre el pistón. El desplazamiento es un factor importante ya que tiene un impacto directo en la potencia del motor, la eficiencia del combustible y en algunos países hasta en los impuestos que se deberá pagar por un vehículo. La fórmula para calcular la cilindrada de un motor es BU igual a pi por D al cuadrado sobre 4 por C y BT igual a pi por D al cuadrado sobre 4 por C y por N, donde BU es igual a la cilindrada unitaria, BT es igual a la cilindrada total, D es igual al calibre o diámetro, C la carrera y N el número de cilindros. Esta ecuación es muy sencilla de recordar. Se ha denominado B a la cilindrada, ya que se trata del cálculo de un volumen. Para calcular dicho volumen se ha empleado la fórmula, por lo que se calculará la superficie del cilindro en función de su diámetro, o lo multiplicaremos por la profundidad, o carrera. De esta forma se obtiene la cilindrada unitaria. Si se requiere obtener la cilindrada total, simplemente se multiplica por el número de cilindros. En la imagen se puede observar cada una de las partes del cilindro con las que se puede calcular la cilindrada unitaria. Un ejemplo para calcular la cilindrada de un Bugatti Veyron 16.4 con diámetro de 86 milímetros, carrera de 86 milímetros y cilindros 16. BU, que es la cilindrada unitaria, es igual a pi por 86 al cuadrado, que es el diámetro, sobre 4 por 86, que es la carrera, que daría igual a 499.557.21 milímetros cúbicos. Esto se debe transformar a centímetros cúbicos, por lo cual se realiza las conversiones y quedaría igual a 499.6 centímetros cúbicos. Para la cilindrada total se multiplica la cilindrada unitaria por el número de cilindros, o siguiendo la fórmula, que sería pi por 86.2 sobre 4 por 86 por 16, que es el número de cilindros. Esto quedaría igual a 7.992.915.4 milímetros cúbicos. Igual, esto se debería transformar a centímetros cúbicos, por lo cual se realizan las conversiones y quedaría igual a 7.992,9 centímetros cúbicos. Bien, a continuación les voy a explicar acerca de la medición de la compresión en motores de combustión interna, para lo cual entra en juego la duda que siempre tenemos, que es cuando nos dicen que el motor está bajo de compresión. Bien, pasamos de lo que son los síntomas de una mala compresión para realizar esta prueba. Primero realizamos lo que sería la inspección visual, que consta con ver si es que el humo está de color azul. También que las revoluciones de en ralentí son inestables, que notamos que el motor se quiere apagar. También que necesitamos más revoluciones para desplazarnos, o más esfuerzo.
También que consume combustible, que está consumiendo agua y que a rato se apaga y tiene problemas de encendido igualmente, ya sea en las mañanas, en frío o en temperatura de trabajo. Bien, pasamos a lo que son los pasos para medir la compresión. Y tenemos primeramente identificar el motor y datos de esto gracias al fabricante. Esto nos indica el rango en el cual debe estar nuestro valor de compresión en el motor. Segundo, tenemos que llevar el autotemperatura de trabajo. Lo encendemos y lo dejamos que se caliente. Y recordamos que la temperatura de trabajo son 87 grados. Después tenemos que desmontar los fusibles de ignición de la bomba de combustible, ya que no necesitamos que eh, se abastezca de combustible, solo necesitamos arrancarlo para esta prueba. Pasamos a lo que es desmontar los cables de alta tensión y también de paso marcarlos para no equivocarnos al momento de volver a conectar. Luego tenemos que desmontar las bujías sin ladear la llave. ¿Esto para qué? Para cuidar la cerámica de nuestras bujías. También tenemos que colocar el compresímetro en el cilindro justo donde va la bujía y hacerlo girar manualmente sin llaves, ya que esto podría dañar la rosca de nuestro elemento. Bien, aquí como dato importante, lo arrancamos y para eso nos va a servir el valor del manual, ya que aquí nos va a indicar si es que nuestro motor está bien o mal. Si es que tenemos una compresión mala, principalmente se debe a que hay fuga en las válvulas o por ende también en los rines. Si es que sería rines, ya sería reparación de motor. Gracias. Bueno, mi nombre es Antonio Altamirano y esta vez les voy a explicar sobre la potencia del motor. Pero antes tenemos que diferenciar la potencia de freno y la potencia del motor o la potencia indicada. La potencia de freno es la potencia que se obtiene en el eje del motor, también es denominada potencia en la flecha, la cual indica la capacidad de cumplir con una determinada cantidad de trabajo producido en la unidad de tiempo. A la diferencia entre la potencia disponible y el valor de ella, requerido por ciertas condiciones de resistencia a una misma velocidad, se denomina reserva de potencia, la cual nos indicará si la potencia de una marcha determinada para esa resistencia es la adecuada. Puesto que en la práctica se requiere mezclas ligeramente ricas, esto es que la relación aire-combustible sea mayor que la estequiometría, una combustión más eficiente completa. Se encontrará con un máximo valor de la potencia se desarrollará para este tipo de mezclas, es decir, cuando se acelera el motor, la mariposa del carburador se abre, deja de pasar mayor cantidad de mezcla y aumentando, por tanto, el valor de la potencia obtenida. La potencia indicada. La potencia total desarrollada sobre el émbolo del motor se denomina potencia indicada. Es aquella que se obtiene en la corona del pistón y está dada por la energía disipada por la combustión de la mezcla en la cámara de combustión. La potencia indicada es mayor que la potencia al freno, pues no incluye las pérdidas producidas al mover los émbolos, válvulas y otras partes mecánicas del motor. A continuación les voy a explicar cómo se calcula la potencia indicada o del motor. Pues para este ejercicio hemos elegido el vehículo Jeep Cherokee Predator 2006. Para calcular la potencia indicada utilizaremos la fórmula que dice P es igual a T por W, que significa potencia es igual trabajo por velocidad angular. Pero para calcular la potencia necesitamos otros valores que son la fuerza, el área del pistón, la potencia media efectiva, la carrera del pistón, el diámetro del pistón y procederemos a calcular. Empezaremos calculando la potencia media efectiva. Bueno, para este caso el motor es un motor de encendido provocado y necesitamos la potencia media efectiva, la cual este motor es un motor atmosférico. Utilizaremos el valor de 13 bares, que es la potencia media efectiva. Para esto tenemos que transformar a pascales. Un bar es igual a 100
100.000 pascales. Multiplicamos por 13 y tenemos la potencia media efectiva en pascales. Ya. Este valor nos sirve para calcular la fuerza. La potencia media efectiva multiplicamos por el área del pistón. El área del pistón viene a ser pi por radio al cuadrado sobre 4. Dividido para 4 es porque queremos utilizar el diámetro y de una vez ya nos da, para evitarnos un poco de proceso. Entonces multiplicamos el diámetro del pistón por pi, diámetro del pistón al cuadrado por pi dividido para 4. La potencia media efectiva por el área del pistón, ya tenemos la fuerza. Ahora, para sacar el trabajo, multiplicamos la fuerza por la carrera sobre 1000, ya que la carrera nos viene en milímetros y queremos en metros. Dividimos para 1000 y todo eso sobre 2. Y tenemos el trabajo. Ahora necesitamos la velocidad angular, que viene a ser 2pi por las revoluciones del motor dividido para 60. Y eso nos da en radianes sobre segundo. Por ejemplo, las RPM del motor en 200 RPM dividido para 60 por 2pi nos viene a dar 20,94. Eso le multiplicamos por el trabajo, 394, y ya tenemos la potencia. Eso es todo lo que es referente a potencia. Gracias. Vamos a hablar sobre las curvas características de motor de combustión interna. Se denomina curva característica de un motor de combustión interna las que expresan gráficamente la potencia, el par motor y el consumo específico en función de la velocidad de rotación del cigüeñal. Dichas curvas se trazan señalados en el diagrama los valores de la potencia, del par y del consumo, que el motor proporciona a cada variación de su régimen de rotación. Podemos ver un claro ejemplo, donde podemos encontrar la curva del par, la curva de la potencia y la curva del consumo. La primera curva es la potencia. La potencia en el motor de combustión interna crece todo el tiempo con el aumento de la velocidad de rotación, hasta un máximo en el valor de la velocidad nominal, a partir de la cual comienza a decrecer drásticamente, especialmente en motores diésel. Podemos ver la curva característica de la potencia en un motor de cilindrada media. La segunda curva es la del par motor. Los motores de combustión interna tienen muy bajo torque a bajas altas velocidades de rotación, según se muestra en la curva. Los valores altas del par motor se obtienen a velocidades medias, como máximo en un punto que depende del tipo y naturaleza del motor. Cuando un motor tiene el par máximo a relativamente bajas velocidades de rotación, se dice que es un motor elástico, ya que puede adaptarse mejor a los cambios de carga bajando la velocidad y aumentando el torque, por ejemplo en una subida. Podemos ver el par motor en las gráficas. En forma general, este punto del par máximo responde a las reglas generales siguientes. La primera, los motores de gasolina tienen el punto de velocidad del par máximo en un valor más bajo del rango de trabajo que los motores diésel. Para el motor de gasolina, el punto del par máximo será más bajo a medida que aumenta la carrera del pistón. Como durante el desarrollo del motor a gasolina, cada vez la carrera se ha sido más pequeña, puede decirse que los modernos motores tienen el par máximo en un punto más alto que los antiguos. La tercera curva es la del consumo específico de combustible. El consumo de combustible para producir la potencia se comporta en el motor de gasolina como se muestra en la curva. Puede apreciarse que hay un punto de consumo de combustible mínimo y un relativo ancho rango de donde se puede obtener muy próximo al mínimo, cambiando drásticamente al azar para las bajas velocidades y especialmente para las altas. De este comportamiento se desprende que si se quiere ahorrar gasolina, deben evitarse las altas velocidades. El consumo específico de combustible en la tabla se puede ver ahorita que hay dos tipos de combustible, el G90 y el gasol. Gracias.